Hola, bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar de tiempos de consolidación, ¿sí? Anteriormente yo les había anticipado que para los tiempos de consolidación era importante las condiciones de drenaje de nuestro manto, de nuestro estrato, ¿sí? Esta es la arcilla que se está consolidando. Bien, entonces vamos a fijarnos primero cuál es la distancia de drenaje, ¿sí? En el caso del ensayo que analizamos en el video anterior, 2h era la altura de la muestra, ¿sí? Pero tomábamos h para calcular unos coeficientes que les dije que íbamos a ver ahora cuando hablásemos de tiempo, ¿sí? Que era h, ¿sí? Y h lo usamos también para calcular permeabilidad, ¿no? Entonces, la altura o la distancia a la cual va a drenar la muestra, si está abierta, si acá supongamos que hay arena y arena, va a ser la mitad de la altura de la muestra porque va a tender a drenar para ambos lados, ¿sí? Cuando tenemos una capa semiabierta que esto no es permeable, impermeable, la altura es el total del estrato, ¿sí? Entonces, a diferencia de cuando en el asentamiento calculamos el asentamiento con la altura total del estrato, para los tiempos de consolidación depende de las condiciones de drenaje. ¿Sí? Porque de acuerdo al drenaje va a variar el flujo, ¿sí? Como muestra acá en este gráfico, va a variar la distribución de presiones, ¿sí? De acuerdo a cómo drene, ¿sí? En este caso es uno abierto y drena para ambos lados, por lo tanto estas son las presiones de poros, ¿sí? Y esto es el aumento de tensión total. Entonces fíjense, para distintas condiciones de drenaje, por ejemplo estas que son abiertas, arena de ambos lados, acá arena, arena, ¿sí? Tenemos distintos tipos de curvas, ¿sí? Cada una de estas, para usar la curva, que vamos a usar después, les voy a mostrar cuál curva es, tenemos que fijarnos bien cuáles son las condiciones, ¿sí? De borde. Estas, por ejemplo, son semiabiertas con base impermeable, ¿sí? Esto es un relleno hidráulico, este tiene base impermeable, este tiene arena, ¿sí? Tenemos que ver cuál es la altura a la que drena, ¿sí? En este caso drena H para acá y H para acá, ¿sí? O sea, es la mitad del estrato, la altura que tenemos que tomar. En este caso la altura completa, en este caso también es la altura completa, en este caso la altura es la mitad del estrato, la mitad del estrato y la mitad del estrato. Entonces, de acuerdo a estos gráficos y de acuerdo a las especificaciones, lo que vamos a hacer es, vamos a ver en qué curva nos dice que tenemos que entrar para calcular algo que se llama factor de tiempo, ¿sí? El factor de tiempo va a relacionar el coeficiente de consolidación con el tiempo que tarda y la altura del estrato dependiendo de cómo drena, ¿sí? Esto depende del drenaje. Y a su vez el coeficiente de consolidación va a relacionar la permeabilidad, el coeficiente de compresibilidad volumétrica y el gamma del agua, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros sabemos las condiciones iniciales de borde para nuestro estrato, podemos entrar con el grado de consolidación y hallar un factor de tiempo. Ahora, ¿qué factor de tiempo debemos hallar? Bueno, eso va a depender, ¿sí? Si lo que nosotros queremos es hallar, por ejemplo, despejar el CB, ¿sí? Despejarlo de esta fórmula, CB igual a TB por H al cuadrado sobre T, que si se acuerdan, era la fórmula que pusimos cuando analizamos los datos del laboratorio. El método
de Casagrande, el logaritmo del tiempo, nos dice que CB va a ser el T50 y el TB, por ende, va a ser el de 50, ¿sí? Para el 50% de consolidación. Entonces, en nuestra curva de consolidación, para la carga que tengamos, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un incremento de carga de, no sé, 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Esta es la curva de consolidación para este incremento de carga, ¿sí? Esta es la curva. Y hallamos cuál es el 0% y el 100% de acuerdo al método del logaritmo del tiempo. Partimos a la mitad, ¿sí? Entramos y hallamos cuál es el tiempo para el 50%. Ese tiempo vamos a introducir acá y vamos a poder despejar el coeficiente de consolidación, ¿sí? Bien. Por ejemplo, fíjense en las gráficas, nos fijamos cuál es el T50, acá abajo está escrito, ¿sí? Y con ese T50 podemos sacar cuál es el coeficiente de consolidación. Bien, teniendo ese coeficiente de consolidación, lo que podemos hacer es despejar los distintos tiempos que va a tardar para producirse el asentamiento, ¿sí? Entonces, de acuerdo al porcentaje de consolidación, ¿no? STB, factor de tiempo para 50, este es el de 50%, ¿sí? ¿Cómo se obtuvo? Bien, se entra a esta gráfica y se choca la curva correspondiente. En este caso, la curva que se está tomando para calcular esto es la de C1, que la C1 corresponde a condiciones de drenaje a ambos lados abiertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos tomando la de un ensayo de laboratorio, ¿sí? Y generalmente el laboratorio tiene abierto de ambos lados. Entonces estamos calculando el CB para el 50% de consolidación. Ese CB luego lo podemos usar para calcular, si tenemos este CB de dato, ¿sí? Va a ser un dato que nos va a servir para calcular el tiempo. Entonces yo quiero calcular, por ejemplo, el tiempo en el que se produce el 100% de consolidación. Lo que voy a hacer es de esta fórmula de factor tiempo voy a despejar el tiempo. Va a ser TB por H al cuadrado sobre CB. El CB que uso es el que obtuve, ¿sí? Mediante este método. El TB lo que voy a hacer es entrar acá con el 100% y tocar la curva correspondiente, ¿sí? Por ejemplo acá. Y esta altura va a ser la del drenaje, ¿sí? Si drena para ambos lados es la mitad del estrato, si drena hacia un lado es todo el estrato y así. Si yo quiero obtener para otro porcentaje, por ejemplo para el 60%, saco el TB para el 60%, acá le voy a poner acá 100%, ¿no? O sea, entro acá con el 60, toco la curva correspondiente y leo cualquiera de estas, esta o esta o esta, y leo acá abajo cuál es el valor. Si esto está en escala logarítmica, lo multiplico por h al cuadrado, ¿sí? Dependiendo esto de las condiciones de drenaje, divido el CB. Y así es como se obtienen los tiempos de consolidación, ¿sí? O sea, obteniendo el TB por este método del T50, ¿sí? Con el método de Casagrande del logaritmo del tiempo, por eso es importante sacar el T50 de las gráficas. Con ese CB puedo calcular los distintos tiempos, ¿sí? Sacando de tabla el TB. Y también con CB puedo despejar la permeabilidad, ¿sí? K va a ser igual a CB por MB por gamma del agua, como vimos en el análisis de laboratorio que vimos en el video anterior. Espero que les haya servido, que les haya gustado
Y cualquier cosita, si nos queda algo pendiente, estaré subiendo otro video de consolidación. Nos vemos en el próximo.